tu madre y llevarle el pan a la mesa. Hijo de puta, rey del chanteo. Dímelo, William. Esto es mundial. Tú sabes cómo va, porque te sorprende. Hablar del valiente tienes que tener más causa que letra. Y sacar de la villa a tu madre y llevarle el pan a la mesa. Yo tengo lo cierto que digo lo cierto, a mí nada me falta. Bueno, bienvenido Yamir Antinam a una Cañechat muy esperada por mí. Cañechat, ¿viste? Yo le pongo el nombre así medio como Narciso, tipo la Cañechat. Un placer. Y estamos con Yamir Antinam. Vamos a presentar a Yamir Antinam. Yamir Antinam acaba de salir con un mixtape de 18 canciones en Spotify, si no me equivoco, bajo el título Vida. Si yo no me equivoco, vos estás en la unidad 46 en San Martín, ¿verdad? ¿O no? Sí. Sí. Hola, ¿cómo estás? Y esto significa que estás preso. Pero Pero digamos, Yamir es un alma vieja, como el resto de nosotros, y hace, como decimos en inglés, hace limonada del limón y transforma su lado creativo en un modo de transformarlo, como vos lo dijiste en una entrevista recientemente en Página 12, transformar lo negativo en algo positivo. Y cuando hablamos de negativo, hablamos de mucho negativo. También tenemos a Alfredo Zurrur. Alfredo Zurrur es un amigo de la casa, estuvo en un podcast conmigo hablando de otros temas, pero además de Alfredo Zurrur es un misterio. Alfredo Zurrur podemos decir que es una especie de operador cultural que está trabajando en los márgenes de un modo muy inteligente. Y digo de un modo muy inteligente, y voy a pasar a callarme, porque estamos en medio de una pandemia, de varias pandemias. Una pandemia es la pandemia del COVID, como vos bien sabés, porque estuviste en el motín del 31 de octubre, que se transmitió en todos, internacionalmente inclusive. Pero hay otra pandemia, que es la pandemia de, yo diría, las políticas de género, de la diferencia y también el mal uso de la idea de lo marginal o de lo tumbero como algo cool. Hay un momento en el que vos, creo que es en un video que vamos a ver rápidamente, pero vos, que se llama Causales, es mi favorito. Si ojos tienen que no me vean, si manos tienen que no me agarren, si pies tienen que no me alcancen, no permitas que me sorprendan por la espalda, no permitas que mi muerte sea violenta, no permitas que mi sangre se derrame. Tú que todo lo conoces, sabes de mis pecados, pero también sabes de mi fe. No me desampares. Mi cielo acontece desde que amanece, mi guitarra suena en todas las esquinas, mi cara en el diario como el presidiario que tiene más peso que un funcionario. Escribo el honor de una vida vivida, frecuento pues arma todo el chiquitaje, me como la buzo en el kilometraje, los pisos a fondo los robo por no soy un rehén de las causas perdidas, mi día tapones, saldamos la cuenta, me viene un tatuaje, se tuvo un mensaje que soy la influencia real de coraje, y tengo despierto que siento sentido, las cosas las leo por presentimiento, anticipo sin paso y de mi sensación anestesia, desnudo hasta los sentimientos, me canto la fiesta que río Dios, no te cuento el robar, se puso de moda, los nenes de bien y quieren aprender de la tumba y la casa y todos los detalles, están explotadas las cárceles de pibe y no saben decirte ni por qué están presos, retumbo el espejo, solo es el reflejo que no es lo que hicimos, lo que nos hicieron, sientes feliz tú deseándome el mal, tú deseas que yo me muera en un penal, te envenena que el miedo pudo disfrutar y te resta la idea de verme progresar, la ironía, el sabueso junto a su desprecio que juzgó a quien no conocía y la realidad que se vive te lleva a tenerle más odio al que es policía, haciendo en verdad de los hechos, no estoy satisfecho, mantengo mis cuentas al día, le pago por día al juzgado, le pago hasta el karma, yo saldo el error con la vida, si me hago cargo y no me justifico, tengo un
un veredicto que me hace convicto. Fumar necesario en la vida de un barrio. Respeto a la casa, no hice mi santuario. Ser ermitaño por los depresivos y frío por ver que codicien lo mío. Y a la vez que me bata la cara por unos relojes, por oro, por una alta gama. Porque entendía, no ves a picar, sufrir las torturas, la puta brigada. Ahora van a horquillarte de onda, les duele de ver que les falta, a nosotros nos sobra. Me colgué como un kilo de oro en el cuello y me orgullo saber por qué fue. Lo que hice por otro fue más religioso que los del Al-Qaeda y Hussein. Ya está uno la vida, lo siento de rolo, todo a su momento lo haré. Que el destino me diga si me he equivocado, este tiempo sabrá responder. Yo tuve un error y se fue de emoción, fue durar hasta más no poder. Definirme en la calle tras del tropezón, con razón sin piedad clemicé. Yo le di la razón, hablo del corazón, perdonando quizás me humillé. Y crecido en la cuna del AMPA, me sé conocido y ganado crecer. Yo sé que la envidia les gana, por eso se afanan de ver que me maten mañana. Replican el odio, es infame ironía, y si no me mató me largaron la vida. No soy referente de aspecto, me guardo la pausa. Yo sigo peleando la causa, sabiendo que lo que me pasa fue un precio del gusto, llevarle una vida bajada. Hablo de la culpa creado, las cosas que pasan, pasaron y que van designando. Pero más que culpable es el hecho de agentes fiscales imputados que nunca van presos. Podrán refugiarse en un cargo de fuera y recargo y el buena sonrisa que goza. Que todos tienen vuelta justicia que azota en la ira del Dios de los pueblos. Investigaciones, los peritos de infecciones, intervenciones y seguimientos, observando movimientos oculares, escuchas, testigos encubiertos, detectives funcionales, uniendo grupos especiales, problemas judiciales, diligencias vinculantes, las denuncias, un faltante en busca de ese interrogante, con un caso resonante. Señor, mi vida dame fuerza, la carencia en tu nombre hecho perseverancia, en mi creencia, mi conciencia, mi influencia, siendo firme la sentencia, la paciencia, consecuencia que presentan mis vivencias, tendencia, competencia, no evidencia, como herencia para toda consecuencia. Eso te obliga a meterte en movidas, ser inadaptado en la orden del día. En esta sociedad no tenemos cabida, caeremos tirados en una avenida. Nos harán por la espalda pero por la oída, y así nos harán un comercio de noticias. Dirán la inmundicia, otra vida vendida, no eres cocobaña, actuación distinguida. Filosofía, nuestro mandamiento, y los que me conocen saben que no miento. La música hoy es medio de informativo, y la pela que vende fingir que es bandido. Se nos sufrieron, te hablan del peligro como que estuvieron en un tiroteo. Y los juegos que no saben qué significa sufrirlos, a los que no sobrevivieron. Ir de la calle saltando los pozos, de hacer fanfarrono de humilde famoso. Mirás un candado, dirás angustioso, los ricos van de la mano junto al gozo. Que ironía el sabueso junto a su desprecio que juzga a quien no conocía. Y la realidad que se vive te lleva a tenerle más odio al que es policía. Me colgué como un kilo de oro en el cuello y me orgullo saber por qué fue. Lo que hice por otro fue más religioso que los del Al-Qaeda y Hussein. Ya cada uno la vida, lo siento de rolo, todo a su momento lo haré. Que el destino me diga si me he equivocado, hasta el tiempo sabrá responder. Yo tuve un error y se fue de emoción, fue durar hasta más no poder. Definirme en la calle tras del tropezón, con razón sin piedad clemicé. Yo le di la razón, hablo del corazón, perdonando quizás me humillé. Y crecido en la cuna del AMPA, me sé conocido y ganado crecer. Si ojos tienen que no me vean, si manos tienen que no me agarren, si pies tienen que no me alcancen. No permitas que me sorprendan por la espalda, no permitas que mi muerte sea violenta, no permitas que mi sangre se derrame. Tú que todo lo conoces, sabes de mis pecados, pero también sabes de mi fe. No me desampares. Y en Causales, vos decís, los nenes vienen a aprender de la tumba y no saben decirte por qué están presos. Es decir, y esto es algo que me parece muy interesante, porque es como, tiene que ver con estas apropiaciones, de querer ser lo que uno es para poder sentirse un poco más vivo. Bienvenido, Yamir, y bienvenido, Alfredo. Gracias. Tal Rodrigo, para mí es una bendición, la oportunidad, bueno, esta que estoy teniendo, de poder charlar con un grosso como vos, compartir un Zoom con otro grosso que es Alfredo. Bueno, más que nada, ¿no? La oportunidad para que uno pueda seguir mostrándose y mostrándole al mundo, a las personas, lo que un cuerpo puede llegar a ser capaz, ¿no? Ante el arte. Ahora, vos cuando gracias por la oportunidad. No, es un placer, el placer es mío, y no es una charla, no es una charla fácil para mí, porque yo estoy muy acostumbrado a hablar un idioma que es un idioma muy, muy cerrado, ¿no? que tiene que ver con esta cosa que se llama arte, que cada vez está más en crisis.
y personas como vos que ponen digamos que con su trabajo creativo ponen en evidencia las contradicciones de nuestra sociedad. Yo creo que hacen que nos terminemos preguntando cuál es el sentido del arte para nosotros. Lo que quiero decir es que vos en tu obra, que ya podemos calificarla como obra, hay algo que a mí me parece particularmente interesante, y es cómo tu historia de vida se plantea no como un modelo, sino como una oportunidad para pensar lo que es ser joven y no pertenecer a ciertos grupos privilegiados, blancos, de la capital federal. Y la pregunta sería, ¿cómo vos lográs transformar una vida en donde claramente las oportunidades te las tuviste que armar, inclusive al margen de la ley, e incluso cuando la cosa no podía transformarse en peor, vos terminás haciendo de esto algo creativo y terminás en los medios y alcanzando a otro tipo de público. Pero, por ejemplo, vos no tuviste, esto es algo que me quedó de tu historia muy grabado, vos no tuviste DNI hasta los 18 años. Sí, tal cual. Yo no tuve documentos hasta los 18 años. Contame un poco cómo es esta historia cómo no se tiene documento, por qué y cómo llegás a Europa con un pasaporte 4 años después. Claro. Bueno, yo vengo de una familia humilde, ¿no? Como lo vengo en las entrevistas, ¿no? En las oportunidades que tengo de charlar sobre mí. No tengo documento porque mi mamá se escapó del hospital cuando yo tenía, no sé, 2, 3 días de vida. Mi mamá necesitaba trabajar en ese momento. Necesitaba cobrar cuenta, ella había fiado ropa en las villas y necesitaba irse del hospital para ir a cobrar las cuentas, para trabajar. Entonces, yo tenía que esperar, ¿no? Un proceso, el proceso normal, ¿no? Los días que te dan para que vos puedas anotar al bebé recién nacido. Después que tenían que poner en incubación también, y bueno, nada, ella saltó todos los pasos, agarró envuelta en una sábana y nos fuimos del hospital, llegó a casa. Entonces, lo único que se llevó fue la constancia de parto, no pudo realizar la partida. Entonces, nada, a lo largo de todos mis años, toda mi vida, nunca se había dado la oportunidad para que yo pueda tener documentos. Mi mamá no, las preocupaciones eran otras, las urgencias pasaban por otro lado, y como que de la documentación podía esperar. Y así pasaron los años. Por eso no tengo documentos. Antes de incluirlo a Alfredo, que quiero incluirlo a Alfredo en todo esto, pero antes de incluirlo a Alfredo, quiero avanzar un poco más para contarle a la gente un poco más de tu vida. Hay otro momento que me parece, creo que es que me grabó. Yo te cuento, digamos, mi abuela era paraguaya, mi papá era correntino, mi papá era un boxeador, fue campeón olímpico, mi tío fue boxeador, gente muy humilde. La casa de mi abuela, que ahora la tengo yo, está en Gleu, con lo cual yo tengo el lado blanco de mi familia, digamos, el lado más de los inmigrantes europeos de mi familia, que es mi mamá, pero tengo esta relación, con lo cual hay algo que a mí me identifica mucho, estas cosas. Por ejemplo, hay un momento que vos decís, en tus canciones vos decís, uno tiene que sacar a mamá de la villa y llevarle el pan a la mesa. Y
y ese mandato, ¿no?, familiar, también va de la mano con otra cosa que vos decís, que es que en la villa, o digamos, no sé cómo llamarlo, pero en la villa, ustedes, digamos, muchas veces la gente frágil es hostigada para que se vaya y para ocupar la casa. Con lo cual uno tiene que hacerse un nombre y hacerse respetar, y el modo en el que uno se hace respetar es a través del narcotráfico o la delincuencia. Es como que porque muchas veces desde la capital se ve como, bueno, eso es una elección. Bueno, aparentemente no es tanto una elección, ¿no? Claro. Y particularmente, como yo vi la vida desde el lugar, o como a mí, la única lección que uno tiene, o la que tuve yo, es poder salir adelante con las herramientas que tenía, en un momento, que era salía de mi casa a la vereda, y en la vereda de un barrio, son otras culturas, es loco porque vos cruzás la General Paz y son otras culturas. Los pibes de mi edad tenían otras vivencias, ellos estaban criados con otra ideología, otra ética. En mi barrio la única ética era, lo dije en una canción, que el respeto a la casa lo hice en mi santuario, yo, sagrado. Era la única manera de poder ver con seguridad a nuestra familia, mis hermanitos más chicos, mis hermanitos más grandes. Y el respeto pasa, en un barrio pasa por sobre un montón de cosas. Tiene nada que ver con lo que se vive del otro lado de la General Paz. O sea, nosotros, a veces para hacer justicia por un familiar, no tiene que recurrir a la violencia quizás extrema, pero porque es el idioma idioma con el que convivimos los que venimos de abajo, en donde tenemos tierra, en donde no tenemos educación, en donde no tenemos nada asegurado, que como lo dije también en el diario, pero cuando yo nací, cuando tuve conciencia, o creo que pude tener conciencia de algo, lo único que prometía la sociedad, la ética y el barrio era la cárcel. Claro, lo único que le prometía al pibe es la cárcel. Lo vi yo, lo veo viendo, sigo viendo pibes entrar, son de mi barrio y son del barrio y son de... O sea, la historia mía se repite en un montón de hogares, en un montón de casas. Nosotros vivíamos de lo que podíamos, andar vendiendo ropa en las villas, la educación podía esperar también. Mis viejos me educaron como podía, claro. A veces, pero ellos no eran culpables de nada, simplemente que ellos también estaban manejándose con lo que tenían a causa de también una vida sufrida, de lo que ellos vienen, mi mamá de Jujuy y mi papá de La Pampa. De General Hacha. Colegio, General Hacha, La Pampa, claro. Bueno, ambos no habían terminado el colegio, vinieron a Buenos Aires escapando de la pobreza, escapando de la no educación, queriendo buscar una oportunidad en Buenos Aires. Y así, bueno, nacimos nosotros. Yo cuando nací vivían, viejos vivían en La Cava, la Villa La Cava. Bueno, después compraron un terrenito en Bulón, pero realmente es así, Rodrigo, como yo te puedo hablar, porque tomé conciencia de lo que me pasó, de cómo vengo viendo la vida, es así, hay que defender la casa, las cuestiones pasan por otro lado, estás en un barrio en donde un patoteo de un montón de vecinos que son parientes, que miran como para que vos abandones el hogar y le dejes la casa y ellos puedan seguir copando, y así se encuentre el hacinamiento, y así van abarcando diferentes partes del barrio, algunos para su cometido, ¿no? Algunos para vender droga, para seguir agrandando lo que es el comercio, algunos porque no tenían casa, la única manera de ganarse una casa era hostigando a otro vecino para poder quedarse con la casa. Pasan muchas cosas en los barrios, pasan muchas cosas. La violencia es el idioma de
pibito que se va criando en el barrio, en los barrios precarios, en los hacinamientos, en los barrios más populares. Quiere decir que hay un momento que vos hablás de decís, terminé tomando el camino de resolver los problemas del momento con una solución inmediata. Y esto es absolutamente entendible, vos lo venís definiendo como que es el modo también de tu mamá. Tu mamá tenía que tener la comida para el siguiente día y no podía perderse ese día de trabajo. Mi mamá tenía un negocio en el 11 y era lo mismo. La mía tenía que ir a trabajar porque tenía que pagarle a, viste, lo que sea. Y de tantos argentinos, ¿no? Pero hay una cosa que me parece muy interesante de esto, porque es como que vos de golpe te viste empujado a la delincuencia por este sistema que vos describís también, y que es un sistema además de es como muy adictivo, porque es como que creo que vos fuiste a la cárcel primero un tiempo bastante largo, después volviste a entrar a la cárcel, y vos un poco como cuando salís de la cárcel, ¿viste? Uno puede intentar hacer las cosas bien, pero es como que en este contexto que estás describiendo es casi como imposible, es casi como la droga, ¿no? Es como que ese conurbano profundo, es como que el sistema, la delincuencia es esa cosa inmediata que te permite poder salir y poder sobrevivir al día siguiente, como la droga. Que además es interesante, porque yo habiendo estado en rehabilitación yo mismo, vos nunca, y yo creo que posiblemente una de las claves de por qué estamos hablando de todo lo que estamos hablando, de los términos que estamos hablando, es que vos nunca tomaste droga. No, jamás. ¿Cómo es posible? Jamás. No tomo ni cigarro, no tengo adicción. Pero ¿cómo es posible que nunca tomaste droga con esa vida? Sí, porque no. Sí, todo. Siempre también, uno de los ejemplos de mi papá nunca se drogó. Mamá tampoco. Okay. Claro, el mío era alcohólico. Claro, está bien. También es parte de la persona que. Claro, viene con la educación. Bien, bueno. No, pero te digo, por lo menos en casa no lo ¿Sí? No, no, porque a mí, y digo, ahora le vamos a dar la palabra a Alfredo, algo que a mí me llama profundamente la atención es que vos estás, yo te veo. No, pero Rodrigo, igual, una de las cosas que habla sobre la droga. ¿Cómo? Sí. Hubo problema de señal, ¿no? Que llegó la voz medio tarde, ¿puede ser? Sí. Se puede decir de vuelta, repetilo, lo que dijiste. ¿Sobre mi papá? No, que dijiste algo de la droga, que no se escuchó bien. La droga... no, sí, que en casa una de las cuestiones que mi papá me había para rescatarla era, siempre me habló de la droga, siempre que la droga te mata en vida, que siempre tuvimos esas charlas en casa, con la droga y el estudio. Mi papá siempre, lo que nos inculcó a rescatarla era no poder repetir ningún nada, porque cobraba, no podíamos repetir nosotros. Bueno, cuestión que siempre, mi papá cortando para la educación, no fue, y como él no fuma, también se ve que me quedó designado de parte de mi viejo, de tantas charlas que tuvimos de cuando yo era chico, ¿no? Entonces el desprecio mío hacia la droga tiene mucho por ahí, ¿no? Para mis padres. No, está muy bien. Vamos a darle a Alfredo vamos a dejarlo a Alfredo que entre a la conversación. Para Alfredo, contanos un poco, ¿qué tenés que ver vos acá? Mirá, es bastante largo y profundo, pero de alguna manera, sí, vamos a tratar de resumirlo. Yo
lo conozco a Yamir a través de amigos en común que tenemos, que al mismo tiempo yo los conozco a través de la fotografía, y de alguna manera cuando me presenta Matías, que nos presenta Matías, y yo lo conozco a Yamir, veo en él una... Espera, pero Matías, dame un poco de esto, porque Matías es el hermano de Carlitos. Exactamente. Dale contexto a la gente. ¿Quién es Carlitos? Vamos armando la cultura. Es una cultura, hay que armarla. Como me dijiste que haga... Es importante lo de Carlitos. Sí, no, es importante. Bueno, a ver, en el año yo trabajé en varios medios de comunicación, o sea, me formé como fotógrafo en el oficio del fotógrafo, trabajando como fotoperiodista al principio. Después yo dejo el fotoperiodismo, pero mis primeros años, uno de mis primeros lugares a donde trabajé fue el diario Página 12, y en ese momento, junto a Cristian Alarcón, que es un periodista que en ese momento también trabajaba en Página 12, fuimos a cubrir un episodio policial en San Fernando, en zona norte, que era una muerte, o sea, los escuadrones de la muerte que operaban en el conurbano bonaerense, previo a la crisis del 2001, había como un desmadre institucional de todo tipo, entonces había ciertos escuadrones parapoliciales que hacían justicia por mano propia, digamos, ¿no? Como parecido de alguna manera a lo que le pasó a Yamir, que recibe un balazo, ¿no?, en Ballester antes de caer preso. Entonces ahora hacemos un paréntesis, volvemos a la historia, vamos a volver a Yamir, porque esto es complicado, vamos a volver a Yamir, tenés que contar esa historia, sí. Y después volvemos a Alfredo. Contame ese, porque yo creo que es clave. El 15 de marzo en Villa Ballester. Contá cómo vos, ese es el momento que te pone a vos ahora en la cárcel. Claro. Bueno, salí de mi casa, dirigiéndome a robar, ¿no? Fui a robar una casa que estaba vacía, ausencia de sus moradores. Entonces me meto a robar. Entro a la casa, llego al lugar de lo cometido, entro a la casa, entro con una llave francesa, rompo una ventana y me meto dentro de la casa. Cuando me meto dentro de la casa apareció un patrullero en la puerta y empiezo a saltar casas, salgo por el otro lado de la vuelta. Salgo por la vuelta de la manzana y empiezo a caminar y había parado otro patrullero y como que no diferenciaron, sí, que en ese momento no se habían dado cuenta que yo era la persona que estaba escapando del hecho, del ilícito. En algún momento la persona que había estado en el frente de ese domicilio dio la vuelta y así como me dio nada, yo lo único que escuché fueron disparos. Iba caminando, escuché disparos, empiezo a correr y sigo escuchando disparos, o sea que me da un impacto de bala en la pierna, sufro un impacto de bala en la pierna, me fractura el fémur, me sale por la tapa de la rodilla, me saca un pedazo de tapa de la rodilla. Y quedo tirado ahí. Y vino el policía, me da con la pistola me da un cañazo en la parte de la nuca, estaba en el piso, no me podía mover. Y seguía pegándome en el piso, me saltaba arriba yo tenía el golpe de bala arriba de la pierna. Salió una vecina, se metió para defenderme, ¿no? Pero yo gritaba el dolor y después, bueno, vinieron los patrulleros y la ambulancia y fueron al hospital.
así pasó el hecho donde yo recibo el impacto de bala. Pero hay una cosa, ahora quiero que lo pongas en contexto, porque eso después se cruza con los manejos políticos y mediáticos de la imagen que en la capital se quiere imponer de tu cultura. Y que esto tiene mucho que ver con tu obra, porque imágenes usadas, empiezan a usar imágenes en un noticiero de Telefe sobre una banda que organizaba entraderas y usan imágenes, ¿no? Contá un poco eso. La relación mía con el noticiero. Claro, porque claro, ¿qué pasa con el noticiero y el fiscal Carlos Capolán? Claro. Bueno, yo estaba a partir de ese día que conté, de cuando yo, bueno, algo detenido, herido de bala. Bueno, a todo esto pasó un mes y medio. Al mes y medio llamo a mi casa y estaban allanando mi casa. Yo tenía un mes y medio de detenido. Y así, como allanaron mi casa, allanaron 30 creo que 30 domicilios más en simultáneo. Y bueno, uno de esos domicilios era mi casa. No encontraron nada en casa, no se pudieron, no había nada que me relacione con algún hecho ilícito, con la banda o el teléfono. Nada. Cuestión que estaban haciendo investigación sobre un grupo de pibes, los cuales la investigación esa empieza en abril de 2018, yo salgo en libertad en diciembre del 2018, o sea, cuando salgo la investigación ya estaba realizada. Y por cruzarme yo, o sea, saludar a algún pibe, porque son pibes a unas cuadras de casa, que los conozco de toda la vida, y yo mantuve relación con un pibe de esa banda que fue desbaratada, que era, la relación que tenía era que yo le quería comprarte una casa. Entonces, tenían fotos mías conversando en la calle con ese pibe. Después, nada, yo estaba en Europa y hablábamos con el muchacho. Y bueno, cuestión que a raíz de todas las escuchas esas me relacionaron a mí con un grupo de personas y bueno, me imputaron por una asociación ilícita, estando yo ya detenido. Y el fiscal aparece en esto porque es el que hace la acusación. Y ese fiscal después es separado de su cargo porque trabajaba con los narcos. Exactamente. En realidad, habían varios fiscales, varias personas interesadas en el desbaratamiento de la banda, ¿no? Y uno de esos fiscales era, este muchacho que nombraste vos recién, sí. Capolán. Pasó el tiempo, ¿no? Creo que había pasado, desde la iniciación de la causa, pasó que estábamos detenidos por esta causa, imputados, pasó creo que un año, y por una investigación que se le venía formulando a él, salió a la luz que él apretaba gente, poniéndole poco de droga en casa, haciendo allanamientos sin orden de juez, allanamientos compulsivos, y los extorsionaba para que la causa no sea causa, y él el dinero y el número que les ponía en ese momento a esas personas, que bueno, cuestión que hacía aprietes, más aparte, bueno, un montón de cosas oscuras, ¿no? Igual es de público conocimiento, hoy lo no. Y además esto es algo que esto es algo que en tu obra se pone en evidencia, porque en realidad lo que a mí me interesa de esto, y para volver a Alfredo, es cómo
a través de tu... Porque vos tenés este lado trapper, ¿no? De trap, pero tenés este otro lado que a mí me interesa posiblemente más, que es el lado más Bob Dylan. Bueno, es un lado más Johnny Cash, decía Alfredo. Es una onda más el momento en el que vos te transformás, vos estás solo en tu celda, por el COVID les permitieron usar esto, la comunicación, por eso estamos comunicados, y vos hacés de eso una oportunidad creativa para, primero, poner en evidencia cómo la argentinidad hoy es, fuera de la capital, es una, en el conurbano, en la megalópolis de Buenos Aires, es un poco como una batalla entre, lo digo mal y pronto, siendo, ¿no? Entre morochos, porque la policía es morocha, salen prácticamente del mismo lugar que salen ustedes, y el delincuente. Es decir, son como los dos caminos, las dos opciones que tienen para después ser manipulados por un sistema político y judicial corrupto que después los usa para para sacar ventajas de esas mismas heridas generadas por este sistema que se abre en la década del 90 en Argentina, que viene de la dictadura, pero se abre en la década del 90 con el neoliberalismo en la Argentina. Volvamos a Alfredo, porque volvemos entonces, quiero retomar la pregunta de Alfredo, que es, ya tenemos el contexto, ¿cómo entrás vos acá? Porque tenés un rol interesante en todo esto. Sí, a ver, lo que estaba contando y por ahí como redondeando la idea es que de alguna manera todos somos víctimas de un sistema, ¿no? Para mí que atraviesa las clases y que atraviesa bien los roles, ¿no? Porque vivir en Argentina hoy también es yo creo que es difícil para cualquier persona, obviamente que hay sectores que directamente no tienen oportunidades, ¿no? Simplemente por el hecho de nacer en determinado lugar, ¿no? O sea, pero también es algo a escala mundial, ¿no? Es un mundo totalmente injusto, qué sé, digo, a mí me parece, hay cosas que me parecen ridículas, pero como que el pase de un futbolista valga 250 millones de euros y después haya chicos que nacen desnutridos, no sé, cosas que no tienen sistema y que después por ahí se condenen socialmente hechos que son, digo, que no, está bien, que afectan a las personas del hecho, pero que no son políticas de Estado, ¿no? Que afectan mucho más. Pero volviendo al contexto, de alguna manera llegamos al barrio a través de una nota en Página 12, llegamos a San Fernando junto al periodista Alarcón para cubrir el hecho de lo que se decía que era el santo de los pibes chorros, digamos, ¿no? El Frente Vital. El Frente Vital, que fue un muchacho que lo mata la policía cuando se está rindiendo. O sea, esto salió producto de las pericias que le hicieron. De hecho, tenía tiros en las palmas de la mano. O sea, se nota que estaba como la estigmata de San Francisco. Bueno, y al Frente lo matan el 6 de febrero del 99. Yo me acuerdo de la fecha porque mi cumpleaños es el 5 de febrero. Y a él lo matan un día después. Lo matan el 5 de febrero del 99. Y al barrio... El mío es el 15 de febrero. Ah, mirá. Bueno, y llegamos al barrio en el 2002. Y estaban como las historias del Frente, ¿no? De un muchacho muy querido en el barrio porque tenía conciencia social, o sea, como habían robado el camión de la leche La Serenísima una vez y habían repartido los lácteos con los niños de la villa, en épocas de crisis económica, o sea, esto previo a la gran crisis del 2001, a donde, digo, no había, el conurbano era complicadísimo, complicadísimo, falta de comida, o sea, bueno, entonces era un muchacho muy querido y le rezaban en la tumba al Frente, le daban
de fumar, de tomar, y eso era algo novedoso, por lo menos para una clase media de capital, o sea, como que no se conocían mucho esas historias, y además es previo también a la época de los teléfonos celulares y de la circulación de la información más actual, que ahora es como una circulación más masiva, más inmediata, pero en ese momento había una fragmentación mucho mayor, yo creo, en cuanto a las culturas. Hoy está como todo más mezclado. De hecho, estamos haciendo esta charla gracias a la tecnología. Claro. Vos estás en Londres, Yamil está en Unidad 46 de San Martín y yo estoy en Almagro. Yo qué sé, esto gracias a la tecnología también, ¿no? Pero además todo ese momento era previo al kirchnerismo, que de alguna forma también oficializa toda esta cultura como una cultura de Estado, ¿no? Que complica la cosa, ¿ahí? Porque la cosa bueno, es un poco la carrera de Alarcón. Es decir, la carrera de Alarcón y la carrera, por ejemplo, de Belleza y Felicidad, de muchas expresiones artísticas que tienen que ver con la crisis del 2001, que es después de esto que describí vos, pero que de alguna forma terminan siendo manipuladas y terminan siendo apropiadas por la clase media alta blanca porteña, ¿no? Y lo interesante del trabajo que haces vos con Yamir es como que eso se pone en cuestión, ¿no? Es como que eso... Y ya estamos más viejos. Claro. No, que estamos más viejos y que también cuando uno es más joven, por ahí, o por lo menos en mi caso, ¿no? Por ahí cuando yo llegué al barrio en el 2002, yo tenía 24, 25 años, ya había estado en Colombia, había estado con Giovanni, había visto también cómo del Frente Vital se hace también este libro, que es Cuando me muera quiero que se toque cumbia, que es un libro que tiene un montón de éxito, y yo siempre me quedé con las ganas de conocer al Frente Vital, como que nosotros no lo conocimos nunca al Frente, sí éramos amigos de la madre del Frente de Sabina, y yo ahí conozco a Carlitos, que era su gran amigo del Frente, y a Matías, que también era muy amigo del Frente, y a Mari también, bueno, nada, que la madre, bueno... Los conozco y nos volvemos amigos a lo largo de los años. De hecho, pasaron 20 años y yo tengo relaciones de mucha amistad. Yo empiezo a través de la fotografía, como que la fotografía de alguna manera es el rol que yo tengo al principio de estar en el barrio, de conocer también una cultura que no era la que yo pertenecía en ese momento. Yo ya había estado también preso en Estados Unidos, había experimentado lo que era la pérdida de la libertad, había sido un inmigrante también discriminado por latino en Estados Unidos, o sea, y siempre me sentí un bicho raro, o sea, que de alguna manera tengo como cierta identificación por los sectores por ahí más vulnerables, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, la vulnerabilidad... A ver, yo cuando salí de rehabilitación, uno cuando sale de las drogas, yo crystal meth, ¿no? que es una droga muy pesada, y tenía la necesidad, cuando vos dejás la droga, la necesidad de tener esa excitación, y es una cosa como psicológica, no la controlás, y yo vivía en el centro de Londres, y yo de pronto me encontraba todos los días yendo a robar una vela que valía $100, una vela, de Selfridges, que es como si fuera una de los malls, ¿no? Y yo tenía que ir todos los días y era una especie como ¿no? Decir, adrenalina. Sí, y me agarraron. Y a mí lo que me salvó de no tener una causa era que yo vivía en un departamento totalmente refinado y dignificado. La policía me llevó a mi casa, vio cómo vivía, y porque vio la cosa social, porque vio que yo, digamos, que no era el marginal, o por lo menos que tenía como para... Me dieron la oportunidad. Ahí es donde el racismo, el clasismo funciona. Obviamente a uno que viene de los márgenes de la sociedad no le van a dar esa, lo meten y a la mierda. Con lo cual, digo, todos estamos a centímetros, mucho más en esta sociedad, teniendo la edad que tenemos y teniendo las inquietudes que tenemos, que básicamente no
adscribir a la muerte lenta de la vida burguesa de de ser un pelotudo, ¿no? Obviamente todo esto te coloca en ciertos lugares en la propia exploración además personal, porque esto es la cosa que a mí me interesa de Yamir, que Yamir, hay un punto, Yamir, en el que vos, esto es lo que más me sorprende, porque yo te veo a vos, y vos sos el que mejor está de nosotros. Parece un retrato, parece el retrato de un rey, el retrato de un rey de Velázquez, de Felipe IV. Tipo, este está perfecto, todos los músculos en su lugar, la ropa, el pelo, tipo, yo quiero ir ahí. Sí. Entonces, pero esto es testimonio de un lugar que vos pudiste lograr, que es de autoconciencia. Hay un momento en el que vos, y acá es donde viene tu obra, porque es un momento en el que vos no es como que no ocupás ese lugar porque sos un delincuente, sino porque sos un tipo que logra tomar distancia de sus propias condiciones para poder hablar de ellas. Es decir, como que vos lograste algo adentro de tu cabeza que te permite mirar las cosas con cierta distancia para poder sacar ciertas conclusiones y comunicarlas. ¿Cómo llegás a eso? ¿Cómo se puede hacer eso compartiendo una celda? Primero por vivirlo, ¿no? Particularmente vivir las cuestiones muy propiamente, ¿no? O sea, porque es algo muy propio. Después, dentro de una celda es porque, bueno, la persona... Yo me considero un pibe que no soy conflictivo, que soy muy ser humano y casi siempre logro una buena convivencia, realizar una amistad con la persona que me toca compartir tiempo, ¿no? Una celda, un tiempo. Pues nada, buscar la tranquilidad, más que nada siempre la serenidad. Después ¿cómo? Una serie de Yamir, ¿cómo? Sí. Dame detalles. ¿Cómo? Es decir, ¿cómo no volverse loco tras el lugar en el que vos, digamos, por ejemplo, me refiero al motín del 31 de octubre? ¿Cómo no volverse loco? ¿Cómo lograr esa distancia y agarrar, bajarte el programa y ponerte a producir canciones? ¿Cómo se hace eso, ese clic? Desde tu experiencia. Te digo, bueno, según lo que siento yo siempre dije que bueno, que uno fue dueño de las decisiones que tomó, ¿no? Entonces, yo creo que todas las decisiones que tomé siempre fueron con razón. Estoy seguro de haberlas tomado. ¿Por qué las tomé? Creo que siempre mantuve con la seguridad de que no le debo, o sea, por lo menos que uno pudo hacer algo por alguien dentro del mundo que yo viví, en la cultura que yo viví, en la civilización que yo viví. Creo que las cosas que tuve que hacer por personas las hice, o sea, creo que no, nada, estoy bien conmigo mismo, siento seguro que estoy bien conmigo mismo, que tengo esa tranquilidad de que siempre puedo aportar desde mi lugar, seres queridos, nada, así mismo sacrificándome, ¿no? Entonces logro encontrar esa tranquilidad, esa serenidad. Te doy un ejemplo. Nosotros volvimos de motín el 31 de octubre, volvimos a la celda, y así como volví a la celda, cargué el teléfono, me puse a escribir sobre el mundial de escritura, pues yo estaba cursando el tercer mundial de escritura que se hizo. Y así como vine todo golpeado, lastimado, herido. ¿Qué mundial de escritura? Yo participé en el tercer mundial de escritura, se hizo. Ok.
No, está bien. Escúchame, pero, Hace poquito, no sé si me estaba faltando. no. Pero digamos, yo sé que además vos sos como medio patológicamente tímido. ¿Cómo pasás de la timidez a este momento de poder crear, hacer cosas creativas? Y que cuando uno ve tu video de No Tengo Contrato, uno ve a el sobrino es tu hermano, ¿no? Sí. El sobrino es tu hermano. Después hay uno que yo soy bastante fan, que es el Patón Argüello. Estamos de racha. Somos remafia, 10 años por robo, calificado. A prisión perpetua me han condenado. Peleándome en todos lados, enfrentándome con los malos. A los 14 años me recagaba a tiro con la policía. Ustedes a los 14 mangas de Chile ni siquiera no existía. A los 14 años me recagaba a tiro con toda la policía. Ustedes a los 14 mangas de Chile ni siquiera ni existía. Somos leales, somos reales. De la cárcel a la calle somos iguales. Contame un poco de él. Nos comunicamos por amigos que tenemos en común. Un amigo mío le había gustado lo que yo estaba haciendo, la música que estaba realizando. Yo tenía como amigo a Patón, ¿no? Y le habló de mí, porque yo personalmente no lo conozco yo. Le habló de mí y le pasó mi número y pudimos hacer una amistad telefónica, una amistad de, hablar de todo, de la vida, un poco de todo, y surgió la oportunidad de hacer un tema en colaboración. Bueno, lo hicimos, ¿no? Fue dirigido por mí el tema, lo hizo. Y nada, lo producimos y lo hicimos y yo tenía ganas de sacar un videoclip desde mi lugar y tratar de fusionarlo con la calle. Es algo que tenía ganas. Gracias a Dios se pudo dar la oportunidad y pudimos hacer el videoclip con la participación de él, de mi hermano y de otros chicos. Escuchame, te tengo una pregunta sobre ese videoclip, porque el videoclip es una producción, tipo las motos, todo eso, ¿qué es robado? No. Sí, pero es decir, después, cuando vos tenés los 5 kilos colgados de oro, esas fotos, contame, ¿cuándo es eso? Bueno, es la realidad de la cual yo te hablo, ¿no? Vos te vas, hoy en día te vas, pasás por la rana y tenés esos autos, esas motos, incluso autos que de alta gama, tenés autos de alta gama. Es una realidad, otra civilización, la cual a muchos les es indiferente o por ahí les conviene mirar para el costado, pero nosotros somos resistidos del sistema, ¿no? Somos protestantes y revolucionarios de la vida que nos tocó, ¿no? Entonces logramos que nuestra propia lógica, se logra una lógica que no tiene nada que ver con lo que está escrito, ¿no? O con lo que se muestra como civilización actual. Cuando vos decís revolucionario de la vida que nos tocó, vos te referís a revolución, es como reaccionar frente a poder salirse de la necesidad de ser delincuente, o te referís a justificar a la delincuencia como una alternativa y que es innegable. No, por ahí hay cosas que no están permitidas, pero existen, ¿no? Es como el dicho, las brujas yo no creo, pero las hay. La realidad es la realidad es que también no está permitido que los presidentes, después de comandar un mandato, después terminen presos.
después que los comisarios, después de ser comisario tantos años, después terminan presos por estar imputados en hechos ilícitos. Un fiscal al que tantos años le creímos termina siendo imputado y no va detenido porque el tipo tiene fueros políticos. Entonces, yo hablo de la revolución del sistema. A mí me tocó nacer en una familia sin tierra, sin techo, A mí también. sin trabajo. La Constitución Nacional dice que yo tengo que el ciudadano argentino tiene que tener derecho a la tierra, a la educación, al trabajo. Nosotros no tenemos nada de eso. A mí, nuestras vidas son diferentes. Yo creo que nuestras vidas, yo cada vez estoy más convencido, nuestras vidas son posiblemente diferentes, creo, porque mi mamá era blanca. Y mi mamá era de la capital blanca, y yo, digamos, yo empecé desde adentro y tuve una educación, digamos, que me permitió rápidamente salir de eso. Pero vos lo que estarías planteando con tu arte... La educación, vos lo dijiste, la educación. Nosotros no tuvimos educación. Claro. Porque si uno es consciente, si vos ahora me preguntás, yo vuelvo a tener 5 años, me preguntás si yo tengo la misma conciencia ahora a los 33 y si elijo el mismo camino, te digo que no. Yo te digo que no. Te digo que no porque me ahorraría tantos años de cárcel, sufrimiento, desgracia, un montón de cosas. Cuestiones complejas que es para hablar largo y entendido de lo que tiene la significancia de transitar pero la vida también, como delincuente. Yamir, pero también algo que se filtra, y es un poco lo que le atrae tanto a Alfredo de esto, es como que, digamos, en tu vida también hubo una educación. Y esa educación hoy vos la transformás en algo. Esto es lo que la creatividad y la inteligencia hace. Vos claramente sos una persona inteligente. Para poner, vos estás usando lo que tenés a tu disposición tecnológicamente, el tipo de cultura que vos mamaste, la música y demás, lo estás usando para ponerle una sin moralizaciones y sin querer transformarte en un héroe, que eso es lo que me gusta de todo esto, porque hay mucho también de querer transformar al tumbero en el nuevo Robin Hood, que no sé si están así, pero vos le pones lo que querés hacer con tu arte, y es una pregunta esto más que una afirmación, es ponerle un espejo a el blanco de la capital federal para que se mire. Pero es un espejo que está filtrado por otra sensibilidad. Yo trato de poner mi espejo. No. Ya, a mí me gustaría, con lo que vos decías, yo creo que el día que se me permita lo voy a hacer. Entrar espontáneamente con una cámara a una villa, ir a una esquina, yo me hago loco. O sea, los conozco a todos y sé relacionarme con pibes. De un barrio bajo, de un barrio alto. O sea, ir a una villa espontáneamente, sacar a un pibe de 22 años, subirlo al auto, ir a la capital, agarrar a un pibe de 22 años y que tengan una charla, a ver si se pueden comunicar entre sí. Yo creo que uno no va a entender nada del otro, porque, ¿entendés lo que te digo? Sí. Son dos realidades latentes. Pero entonces vos te colocás como puente. Vos te colocás como el puente entre estos dos mundos. En realidad, no, yo colocarme no, pero sí quisiera tener la oportunidad de poder decir, hay que mirar acá porque yo tengo hijos, tengo sobrinos, creo que no hay nada más lindo que dejarle un legado a los hijos que sea constructivo, ¿no? Es mi intención, esa es mi intención. Antes de volver a Alfredo, a la parte ya más fotográfica y demás, y el trabajo con vos, el proyecto que ustedes están haciendo juntos, quiero preguntarte qué lugar tuvo, y supongo que debe haber tenido un lugar importante, ese viaje iniciático, ¿no?, que vos hacés a Europa. Porque yo creo que ese viaje a vos en un momento decís, yo tenía miedo de entrar en pánico de que se caiga el avión,
pero el avión no se cae, vos no entras en pánico, vos llegas a Europa, vos te das cuenta que Europa te plantea toda una serie de problemas, pero también una serie de oportunidades. Y contame un poco, es decir, porque yo creo que ese viaje a vos te separa del resto. Bueno, te cuento cómo tomé la decisión, de cómo, ¿no? Sí. Eso es lo que, mirá, realmente siempre tuve la voluntad y las ganas de poder trascender, salir de todo, ¿no? En todo sentido. De lo bueno y así como incursioné en lo malo también, ¿no? Entonces, siempre quise, la pregunta que me hacía, yo digo, ¿cómo puede ser que hay gente que viaja y conoce el mundo, capitales, todo, y yo, que estoy en la pobreza, o sea, nunca no voy a tener la oportunidad de conocer lo que es viajar en un avión? ¿Cómo puede ser? O sea, yo quería demostrarme a mí mismo que yo podía hacer lo mismo que hacían un montón de personas, ¿no? De que yo no tener barreras, de poder llegar al objetivo que siempre me he propuesto, ¿no? Siempre tuve esa voluntad para mí descomunal, de las ganas y la fuerza, poder siempre llegar al objetivo. Siempre o sea, yo sé que la vida es un ratito y que así como se me dio o me nació la voluntad de poder llegar a conocer las tierras europeas, tengo un montón de objetivos más hoy por hoy. Pero nada, los hice efectivos, pude llegar a cumplir, tenía la plata para viajar, me dio la oportunidad y me fui, Rodrigo, me fui y pude cumplir el objetivo que tenía. Siempre lo tuve desde que tengo nada. Pero ¿qué cambió en vos con ese viaje? ¿Cambió algo? ¿Qué pasó en tu cabeza? En la mía pasaron muchas cosas. Sí, ¿no? Y sí, porque te salís del ensimismamiento y te permite, digamos, yo mi blog, en los términos, yo volví a Buenos Aires cuando mi mamá tenía cáncer, y hace estos 4 años, y volví para estar con ella el último año de su vida, y al final de todo el proceso me era casi imposible escribir sobre la Argentina, porque estás tan metido en el dulce de leche, y además como que a mí Argentina, por lo menos a mí Argentina me hace algo que me va, ¿no? Me va como cerrando. Y entonces esto es el mío, es mi experiencia personal, por eso yo necesito estar a distancia. Quiero decir la mía también. Quiero decir la mía. Bueno, sos joven, escúchame, tuve una vida por delante. Europa no se va a ningún lado, te espera. Dios quiera. Europa te espera. Sí. Sí, yo sé que sí. Yo me quería quedar a vivir allá. Estuve así, quedarme a vivir, sí. Era mi objetivo. Es que me preguntaba cuando llegué allá, miraba yo no tengo ciudadanía. Yo cuando vine de vuelta por educación, vine por una beca, pero yo no soy de los que tienen pasaporte italiano, español. Yo ahora voy a tener el mío, pero después de 20 años de estar acá. Pero yo también un poco como, ¿no? Es decir, vine, no sabía si me iba a gustar o no, me gustó y me quedé. Y uno hace lo que tiene que hacer. Que es mucho, Yamil, como vos sabés. Se debe comer cada sapo. Para vos a meter al que eso se está poniendo pesado. Alfredo, vamos, ahora quiero que ya tenemos el contexto, ya tenemos un poco, va a estar filtrado por los videos de Yamir
Yamir significa, ¿cómo es? Yamir, y tu apellido es Antinam, ¿no? Que significa... Antiman. Antiman. Significa cabeza de cóndor, ¿no? En mapuche. Cóndor del Sol. Ah, cóndor del sol. Bien. Cóndor del sol. Cóndor del Sol, sería. Carajo, carajo, ¿no? Cóndor Cóndor del del sol. Sol. Bueno, Alfredo, ¿cómo vos como estabas contando, vos entrás con todo este trabajo que vos venías haciendo, pero un trabajo de campo, digamos, de toda la crisis, de toda la debacle del neoliberalismo en la Argentina, desde el 99 en adelante, como un protagonista de todo esto, al tiempo que el mundo del arte argentino estaba también reaccionando, me refiero a Belleza y Felicidad, Roberto Jacobi, hay toda una movida del mundo del arte de élite que se vuelve, yo no diría tumbero, pero se vuelve como que se apropia de esta cultura, sin serlo. Y aparece, por ejemplo, Eloísa la Cartonera con Washington Cucurto y demás. Pero vos, digamos, es como que vas por el costado y te acercás desde tu fotoperiodismo, porque ya hablamos de esto en nuestro podcast, tus intereses no tienen que ver con las discusiones del arte de élite, sino que tienen que ver con transformar el arte en un instrumento, un poco lo que estamos hablando con Yamir, ¿no? Transformar el arte en un instrumento para ponerle un espejo a la sociedad, para que la sociedad entienda mejor qué es lo que le pasa, porque en definitiva es un acto de profunda generosidad lo que estamos describiendo, es decir, es un tipo que está en una celda después de que le plantaron un coso porque el sistema lo obligó a... Está bien que pudo haber terminado, digamos, lavando inodoro que toda su vida, pero digamos, el tipo decidió, porque es medio líder, digamos, agarrar el toro por las astas, y todo esto termina con un acto, yo creo que muy noble, que es transformar todo eso que él está pagando y que él dice que está pagando en una oportunidad de trascender, haciendo que la sociedad entienda mejor qué es lo que nos pasa a todos. Y vos en esto tenés un rol importante porque un poco tu proyecto es ese también. A ver, por un lado, ¿no? O sea, yo nunca me consideré fotoperiodista y no creo que haya hecho eso dentro del fotoperiodismo. De hecho, que el fotoperiodismo y los medios de comunicación, de alguna manera, y la decepción mía con los medios de comunicación y con el fotoperiodismo hacen que yo busque caminos alternativos, y tampoco es que me siento parte de la élite del arte contemporáneo. Entonces siempre fue un camino más personal, de una búsqueda intrínseca, como una búsqueda de persona, un poco como lo que dice Yamir, ¿no? La vida es corta, y la verdad que si uno no busca cuestiones que tengan que ver con cosas más profundas, aunque sean más riesgosas, me resulta también un poco aburrido todo, no encuentro sentido a las cosas. Quiero que los que nos escuchan que se paren en este momento, porque yo creo que esto que acaba de decir Alfredo, y lo dijo antes Yamir, es una clave para entender. Muchos a mí me critican en el blog y dicen, vos se terminás siempre hablando de los mismos escenas que vas a los videos de Brusone. Ojo, porque somos una generación, también yo tengo 49, digamos, no soy de la misma generación que Yamir, pero pertenecemos a la crisis de un modelo de Argentina. Y somos esa juventud. Y es una juventud que se autoexilió, que se refugia en su propia individualidad, para poder hacer lo propio, como vos que, digamos, se corta y arma su propia... Es decir, esta idea quiero que prestemos atención a esto, los que nos están escuchando, porque yo creo que esta es la cultura argentina, ¿eh? Es decir, es una cultura que para resistir y para sobrevivir tenés que flotar, como puedas. Y se hace a partir de una suerte de primero de encontrarse a sí mismo en una individuación y después de conectar con otros que flotan. Y por eso nos estamos encontrando acá.
Pero digamos, quiero marcar así como un signpost para ir dejando ciertas huellas en el camino crítico. Pero entonces, vos te refugiás en tu propio proyecto y te vinculás a través de tu propio research, de tu propia investigación, con esta cultura. ¿Y cómo termina en un proyecto juntos? Porque de ahí al proyecto juntos hay un largo trecho. ¿Qué es lo que pasa con esas fotos que ahora estamos mostrando? Hay un montón de historias, que bueno, que por ahí con el tiempo yo creo que tanto yo como Yamir las vamos a ir sacando y seguramente que vos también, todos tenemos como cosas para contar y para ir sacando, pero de alguna manera la motivación para mí en algún modo es la decepción con un mundo, ¿viste? Y la falta de sentido de las cosas, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de tener plata? ¿Cuál es el sentido de ser exitoso? ¿Cuál es el sentido de ser un artista? ¿Cuál es el sentido de las cosas? Hay un momento donde por ahí desde chiquito yo creo que sentía hasta esas cosas, ¿no? Más allá de mi clase social, inclusive con mi propia familia, ¿no? ¿Cuál es el sentido de las cosas, ¿no? Y de alguna manera todo el trabajo que hacemos, o sea, esa llegada a San Fernando y lo del Frente Vital, y que el Frente Vital lo termina matando la policía cuando era muy joven, y 20 años en el barrio, y visitando cárceles, y habiendo también sido preso en Estados Unidos y siendo discriminado. Yo creo que lo de preso en Estados Unidos es clave, porque lo de preso en Estados Unidos te coloca a este proyecto, es como que te vincula con cierta herida tuya, cierto trauma tuyo, que vos necesitas tematizar como parte de la cultura. Sí, y de chico también tuve otra experiencia con mi mamá, viste, que también nos tuvimos que ir a otro país muy chiquito, viste, o sea, tuve ciertas experiencias, y de repente cuando uno está solo, cuando uno piensa determinadas cosas, cuando uno es distinto, es discriminado automáticamente. Parecería que es como una cuestión de la naturaleza del ser humano, ¿no? Que necesita como relacionarse en malón, ¿no? Y el distinto, como piensa cosas distintas, por ahí es medio apartado. Y cuando lo conozco a Yamir, de alguna manera, que además lo conozco a través de Matías y de Carlos, con los cuales tenemos un vínculo de 20 años, porque hubiese sido muy distinto por ahí si nos hubiésemos conocido de otra manera, porque uno ya también está más viejo y las cosas no entran igual, ¿no? Para mí no es fácil tener un nuevo amigo, uno ya... Entonces, le dio como un sentido muy profundo a un montón de pensamientos que yo tenía, y un montón de dudas y cosas, y inclusive de ciertos egoísmos propios, ¿no? De querer, viste, es difícil también estar en el mundo del arte, poder ponerle un valor a tu obra y a ver cuántos likes tenés, o cuánto ganás, o cuán exitoso sos. Y de repente, bueno, nada, es como también una especie de construcción, ¿no? De otro tipo de vínculo. También yo cambié mi manera de fotografiar o de expresarme, la cambié mi manera. Entonces, de alguna manera, lo veo como una retroalimentación con Yamir, así como encontrarle un sentido. Yo sé desde el principio que nos conocimos, apenas nos conocimos con él, hicimos unos Zoom que estuvieron buenísimos, que ya son históricos, porque no nos conocíamos, hicimos unas charlas que fueron increíbles, y yo se lo dije desde un principio, ¿no? Que le daba un montón de sentido, un montón de cosas que yo no le encontraba sentido, inclusive de mi propia fotografía. Pero sé más específico. ¿A qué? No, bueno, a ver, el hecho, yo siempre creo en la independencia de las cosas, ¿no? De tratar de ser independiente. O sea, por ejemplo, cuando fueron lo de los motines prácticamente no salieron en ningún medio de comunicación de Argentina, porque había una orden del más allá para que no se divulgue, porque podía haber, no sé, caos social, porque fue una locura lo que pasó en los motines. Sí. Quemaron una universidad pública, las fuerzas de seguridad prendieron fuego a una universidad pública por primera vez en la historia argentina. Eso prácticamente no trascendió. No. Y lo mismo pasaba cuando yo estaba trabajando en distintos medios de comunicación.
y a Carlitos lo torturaban en las cárceles, o sea, Carlitos fue torturado por el servicio penitenciario, y yo estas cosas las trataba de filtrar en los medios de comunicación y no lo filtraban porque todo responde a un interés político empresarial. Entonces, a mí eso es lo que me interesaría poder trascender, como que las cosas tengan un sentido más allá de los intereses políticos empresariales. Es algo que además es muy sano para todos y para todas las personas, digamos, ¿no? Poder escuchar las cosas, o sea, saber de que somos todos mucho más similares de lo que aparentamos o de lo que aparenta la sociedad o los grandes medios. O sea, nos parecemos todos mucho más. Claro, pero yo lo que veo es una diferente... antes de decir nada, quiero, Yamir, estas colaboraciones con Alfredo, ¿cómo desde tu lugar, cómo las ves? ¿Cuáles son las diferencias que vos tenés con Alfredo? Disculpá, salió interrumpido. ¿Cuáles son las diferencias? Es decir, me interesa, ¿qué opinás de tu colaboración con Alfredo? Pero me interesa que pongas el acento en las cosas que ustedes tienen que limar, las cosas que ustedes en las que tienen que trabajar para poder acercarse porque son diferentes. Y diferencia con Alfredo, yo creo que lo que nos hace diferente de que, bueno, yo estoy detenido y él está fuera. Por ahí es la única diferencia que puedo llegar a ver. Déjame entonces que replantee la pregunta. Porque temía que salías para allá. Digo, yo lo que veo en Alfredo es una posición política muy concreta respecto del arte. Su arte es político. En tu caso, yo creo que tu arte es más humanístico que político, en términos de que vos hablás más a cierta condición humana, ¿no? Yo creo que a vos te dan el pie para escribir sobre la relación entre uno y Dios, uno y el amor, y vos estás mucho más cómodo que hablando sobre el barrio. Mientras que en Alfredo viene de toda una tradición, que es una tradición muy página 12, digamos, fotografía y demás, que viene muy cargada de la denuncia política. Entonces, digo, ¿estoy en lo correcto o me estoy yendo a la mierda? Yo por lo menos no creo, o sea, no me siento identificado con prácticamente con ningún medio de comunicación. Y esto es algo que además es un sentimiento de pequeño, ¿no? O sea, creo que todo es político en realidad, pero no tengo una política partidaria. No digo eso, pero vos cuando hablas, vos hablás desde un lugar de denuncia. Y más o menos, ¿no? Pero ese lugar, no sé. Yamir, no existe. Yamir es una especie como de yogi, es como está en... él te habla desde un lugar... No, está como de un lugar mucho más, como casi meditativo. Es una cosa media, no sé cómo definirla. Digo, ¿estoy diciendo pavadas? Yo creo que es re político, Yamir. A ver, pero ¿en qué sentido es político, Yamir? Yo también creo que es político, pero... A ver, lo que hace Yamir también para mí es re política. O sea, la relación que nosotros podemos tener... tiene que ver con una ideología y con un pensamiento político también, porque en muchos casos, por ejemplo, en la cultura de la delincuencia, por ejemplo, ¿no? Corregime, Yamir, ¿no? Si me equivoco, pero el que no roba es un gil. O sea, que tener una relación con alguien por ahí que, digo, o sea, poder a través, ser compañeros, ¿no? Ser compañeros a través del arte, pero el arte en su máxima expresión, no en su parte frívola, digamos, de, soy artista y soy, no, yo qué sé, yo el arte lo veo como un oficio más, lo veo como una actividad más, que tiene que ver con el lenguaje, con el pensamiento, pero la relación que podemos tener nosotros para mí es re política y tiene que ver también con creencias de cada uno de nosotros y con cierto humanismo.
Entonces, para mí, y hablar, hacer cultura y hacer poesía desde una celda es re político. Y utilizar la tecnología para darla a difundir en los barrios más marginales y en los barrios más chetos, porque también en los barrios chetos se escuchan las canciones de Yamir, es re político. O sea, es realmente la integración real para mí. O sea, lo que yo creo que lo que estamos haciendo nosotros, o lo que yo veo que estamos haciendo, es integrar realmente a la sociedad desde su lugar más profundo, para mí. Un euro y un franco esterlina, los puestos encima, los multipliqué en Argentina, llegamos una bien a la casa. Mate la pista solar, retomé por inercia, compré lo que siempre soñé, sabotaje filtrando, blindaje, me llaman pa' que yo le dé bien de cheto los birros. Cuando bautizo terreno, los fiscos, yo soy lo que sueñan de logro y bandido. Corta la mano el hermano, me brindamos por logro, de yo me repito, evito con fuerza el dedón, el gatillo le evito, yo sobre el delito y dijiste una banda sin grito, yo de calladito, te corto pero un pedacito, chito y cierras facilito en el santo y la vela y se van a buscar los peritos. Hasta que invito en los barrios de amigos, la rana, el afecto lo siento conmigo. Anda de chaca presente, somos precedentes, nos tildan de los delincuentes. Se siente y Sí, y además, a ver, Yamir, ¿qué tenés para decir de esto, de dónde está tu propuesta de cambio? Porque hay algo como de que vos estás pensando en un mundo mejor, ¿o no? ¿Y cómo? Sí, obviamente. ¿Cómo? Y mediante el arte, mediante lo que yo puedo crear y demostrar que las personas que están en mi estado, en mi situación, puedan llegar a tener voz y voto, puedan llegar a ser escuchadas, mediante el ejemplo, mediante poder aportar. ¿Pero dónde está el arte la lucha ahí? por salir de lo directivo. Pero Yamir, ¿dónde está el arte ahí? Porque, digamos, cuando hablamos de eso, estamos hablando de juntarse con otros para plantear cosas. Pero ¿dónde ves vos tu relación con el arte? ¿Dónde aparece el arte? Desde tu óptica, desde tu punto de vista, ¿eh? En mi óptica, en el poder de transmisión de lo que yo pienso volcado en una hoja con rimas y música. Para mí está ahí. Claro. Está bien. Es decir, que tiene sí, Alfredo. No, que yo quisiera también agregar que yo lo considero a Yamir también un artista visual. O sea, más allá de que es un poeta innato, o sea, lo veo como un poeta, como lo que te dije, como un Johnny Cash. De hecho, que el otro día le pasé un documental de Johnny Cash tocando en la Casa Blanca en Estados Unidos, que bueno, que me hizo acordar mucho a Yamir, porque además tiene como un disco tocando en una prisión en Estados Unidos. Hay un documental hermoso de Johnny Cash y lo veo parecido a Yamir de alguna manera. Pero Yamir tiene, o sea, de las millones de conversaciones que nosotros tenemos, tiene una memoria re visual y además es un documentalista él también. O sea, él todos sus viajes a Europa están documentados íntegros. O sea, está en un pabellón y de repente sus compañeros de pabellón son sus aliados artísticos porque hacen filmaciones, fotografías, entrevistas, hablan, entonces ahí... O sea, él yo creo que es un músico y un poeta, pero al mismo tiempo tiene una sensibilidad visual enorme. Y cada cosa que... Pero todo esto que estás describiendo, estoy pensando en voz alta, también no tiene que ver con el modo en el que la tecnología de las cámaras y demás entra en la cárcel, que la cárcel es un lugar del olvido, es un lugar en donde la sociedad pone a aquellos que no quiere ver y cuyos problemas no quiere solucionar, los mete en una caja y los quiere olvidar. Pero de golpe, esa caja, ese cajón, empieza con la tecnología, empieza a recordarle y esto es lo que estaría haciendo Yamir, le está recordando a la sociedad, acá estamos. Y posiblemente la clave de que sus compañeros, en lugar de, qué sé yo, cagarse de risa, agarrarse a piña, no sé qué, o terminar en lo negativo dentro de la cárcel,
se suman a él en esta voluntad de no ser olvidados, de ser escuchados, que es lo que en definitiva todo ser humano quiere. Todos queremos eso en la vida. ¿Por qué estoy haciendo yo esto hoy? Porque en definitiva yo también quiero que me quieran, quiero que me escuchen. Y yo creo que ahí está el aporte político de Yamil, más que en el contenido, en el acto, en el momento que el tipo se viste así, se presenta ese optimismo para para transformarse en una suerte de antena que transmite hacia afuera del lugar del olvido, en un país, además, cuya cultura está definida por el olvido. Recordemos que los argentinos venimos de 30.000 desaparecidos, votamos a Menem inmediatamente, nos olvidamos de toda la mierda y punto final, y nadie se acuerda más nada, ni hablar del SIDA, por ejemplo. Entonces, de alguna forma, gente como Yamil y vos están operando en términos de la cultura de la memoria, ¿no? Sí. Sí. Yamil, digo para... Es verdad. No, dale. Dice que una buena clase. Escuchen un clasificador nato. Porque es la verdad, porque realmente es así el aporte, como lo llamaste vos, el aporte político desde mi lugar, ¿no? En el acto. Exactamente, en el acto. También en este mismo acto poder inspirar a alguien más a que pueda tomar la conducta que yo tengo, la que estoy teniendo, para poder llegar a sentido, ¿no? Cuántos hay que también quisieran tener la oportunidad de poder reivindicarse, de poder hacerse presente desde el olvido mismo, ¿no? Como lo dijiste vos. Y bueno, volviendo al arte, donde yo veo el arte, que la pregunta anterior que me dijiste también es hacer, por ejemplo, el tema causal es mío, en poder decir un montón de cosas mediante una rima, quizás no se dicen, pero el arte te lo permite esclarecer y más que nada a la generación que hoy escucha realmente rap, trap, la música cada uno, ¿no? Pues dijiste vos también al principio que hay encontrás pibes que le preguntás por qué están detenidos, no saben decirte por qué están detenidos, o que la pobreza te obliga a meterte en movidas, o que nosotros en esta sociedad no tenemos cabida, un montón de cosas que digo en el tema González que yo creo que es para hablar largo y tendido, ¿no? Bueno, ahí es la postura que yo veo, pero la derecha y el ok en cómo clarificaste las cosas vos, Rodrigo. No, es muy interesante todo esto, realmente muy interesante, y yo creo que todo esto tiene mucho futuro, tiene mucho para hacer para adelante. Y Alfredo, ustedes están trabajando en proyectos, digamos, creo que en un documental, y hay también esta serie de fotos que estamos viendo. Quiero que me digas algo de estas fotos que estamos viendo, que son las fotos de la celda de máxima seguridad. A ver, sí, nosotros venimos ahí trabajando. Y por otro lado yo quisiera agregar que está bien, Yamil ahora está detenido y es verdad, o sea, todo lo que hace lo hace en estado de detención física, lo cual es algo impresionante, ¿no? Porque como dijiste vos, Rodrigo, también yo ya también se lo dije a él, a veces hacemos un Zoom y yo estoy todo desalineado, cansado, y él está como si fuese un deportista en un estudio de televisión, ¿viste? Sí, para mí ese es el acto político en sí, ese acto, ese momento, sí. A mí te digo, es verlo, y ya hay algo que viste, te pone, es como que ya el que esté tan armadito, viste, el verde, el colorado, es decir, es como que, viste, es como que hay futuro. pero yo lo que quería decir es que para mí trasciende. ¿Cómo? No, creo que también, ¿no? Uno
optimista en que está convencido que el futuro está ahí y está en lo inmediato, ¿no? Como una cosa antes de Alfredo, de ir a las fotos, y vamos a ir cerrando, porque no lo quiero hacer demasiado largo. Lo que antes de ir a las fotos de la celda de máxima seguridad, una cosa que tengo que decir. Esto es algo que antes lo decís vos, Yamir, en tus letras, y es esto de los nenes bien que quieren ser como vos, para poder sentir, ¿no? Porque viven vidas tan cuidadas y tan muerte en vida que necesitan exponerse a lo que ellos entienden como esta erótica del peligro, y terminan mal, terminan en la cárcel. Pero nosotros venimos en Argentina de por lo menos 15 años de fascinación con el tumbero. De hecho, parte de tu proyecto tiene que ver con querer meterse en ese mercado, que para mí, es mi opinión personal, es lo menos interesante de lo que haces. A mí me interesan tus reflexiones en la celda, ¿no? Es la parte más poética, la parte más de yo la llamo las confesiones de San Agustín en su celda, ¿no? Así esa es la parte que más me interesa. Por unos relojes, por oro, por una alta cama. Entendía, no ves a mi cara, sufrir las torturas, la puta brigada. Ahora van a estudiarte de onda, les duele de ver que les falta, a nosotros nos sobra. Me colgué como un kilo de oro en el cuello y me orgullo saber por qué fue. Lo que hice por otro fue más religioso que los alcaldes de Hussein. Hasta uno la pide, no siento que rolo, todo en su momento lo haré. Que el destino me diga si me he equivocado, este tiempo sabrá responder. Yo tuve un error y se fue de emoción saturar hasta más no poder. Definirme en la calle tras del tropezón con razón sin piedad me vicié. Yo le di la razón, hablo del corazón, perdonando quizás me humillé. He crecido en la cuna del agua, me sé conocido y ganado crecer. Yo sé que la envidia lejana, por eso se afanan de ver que me maten mañana. Replican el odio, es infame ironía, y si no me mató me largaron la vida. Soy referente de aspecto, me guardo la pausa, yo sigo peleando la causa, sabiendo que lo que me pasa fue un precio del gusto, llevarlo la vida bajada. Hablo de la culpa creado, las cosas que pasaron y que van designando. Más que culpable es el hecho, la gente fiscal imputados que nunca van presos. Podrán refugiarse en un cargo de fuera y recargo y le pone sonrisa de moza. Que todos tienen vuelta justicia que azota en la vida del Dios de los pueblos. Investigaciones, los peritos de infecciones, intervenciones y seguimientos, observando movimientos oculares, escuchas, testigos encubiertos, detectives funcionales, uniendo grupos especiales, problemas judiciales, diligencias especulantes, las denuncias, un faltante en buscar ese interrogante por un caso resonante. Señor, debido a una fuerza la carencia en tu nombre hecho persona, en mi creencia, mi conciencia, mi influencia, siendo firme la sentencia, la paciencia, consecuencia que presenta mi vivencia, la ser competencia no inmensa como herencia para toda consecuencia. Eso te obliga a meterte en movidas, ser inadaptado en la orden del día. En esta sociedad no tenemos cabida, caeremos tirados en una avenida. Nos harán por la espalda pero por la oída, y así nos harán un comercio de noticias, dirán la inmundicia, otra vida vendida, no eres cobarde, actuación definida. Filosofía, nuestro mandamiento, y los que me conocen saben que no miento. La música hoy es medio de informativo y la pela que vende fingir que es bandido. Hacernos sufrir, hablan del peligro como que estuvieron en un tiroteo, y los juegos que no saben qué significa sufrirlo, sabes que no sobrevivieron. Ir de la calle saltando los pozos, una soja por uno de miles famosos, mirás un candado que las angustiosos, los ricos van de la mano junto al gobierno. Hay una cosa que mientras nosotros estamos hablando en esta conversación, yo todo el tiempo tengo en mi cabeza, y lo voy a decir, es tener mucho cuidado en que esto termina siendo los dos, digamos, yo blanco no soy, pero no, los dos blancos de la cultura hablando del villerito que quiere hacerse el artista, en un contexto de fascinación con eso. Entonces yo, toda esta conversación, yo estaba todo el tiempo pensando cómo hago para no idealizarlo, porque al idealizarlo lo estoy rebajando. ¿Entendés? Es decir, vos sos uno entre nosotros. Es verdad lo que decís vos, porque hay mucha gente que tiene esa mirada, la discriminación está latente. La realidad constantemente en relación a las clases sociales, ¿no? Puede decir villerito, sí, porque es así, villerito que quiere meterse en el arte, villerito que viajó en el mundo, villerito que conoció Roma.
oficio, al villerito. Pero estamos hablando de un villerito que te puede hablar que puede hablar de igual a igual, que pasó por una aduana, que sabe lo que es un transporte, que sabe lo que es bajar en un aeropuerto. Nada, todo eso, sí. Entonces no sé cómo se llamaría el villerito ese, ¿no? Bueno, ese es tu trabajo. Tu trabajo como artista, tu trabajo como artista es definir eso. Vos tenés que llenar ese casillero. Y creo que indirectamente uno lo manifiesta. ¿O no? ¿Qué decís vos, Rodrigo? Yo creo que es. Te voy a decir que creo. Yo creo que el artista tiene que definir una estrategia. Y esa estrategia la define con él hablando con la historia. Es decir, sos vos y tu almohada pensando qué realmente querés de todo esto para poder destilar tu lugar en todo esto. Y vos yo creo que tenés dos caminos frente a vos. Uno es el tratar de transformarte en lo que la sociedad mainstream quiere que seas. Parte de la moda. El otro es un camino mucho más duro, mucho más difícil y te exige educación. Digamos, ¿no? Yo le contaba a Alfredo, a mí me encantaría invitarte, yo doy un curso una vez por semana por Webex, por esta vía, dura 2 años y es sobre la historia del arte universal desde el medioevo hasta hoy. Y tengo alumnos de todos lados del mundo y me encantaría invitarte, si querés sumarte. Y después, digamos, el día que no lo podés escuchar, lo podés escuchar grabado, es decir, podés acceder. Pero digo, como para... Porque yo creo que vos ahora entrás en otro momento donde necesitas y lo tenés. Lo que pasa es que necesitas esas herramientas como para poder transformarlo en algo más. Porque tenés un lugar, estás parado en un lugar, creo, que puede ser muy productivo para romper el estereotipo del tumbero de moda. ¿No? Exacto. Bueno, yo me apoyo en relación a lo que vos decís. Yo soy consciente de que sí, necesito nutrirme de educación, seguir aprendiendo. Sí. Y una de estas necesidades se satisface con el apoyo de Alfredo, ¿no? Para mí Alfredo es un profesor, es un transmisor y es como que él es el traductor de por ahí de un montón de cosas que yo quiero decir o por ahí siento y él por ahí entre charlas y charlas me las hace poner en manifiesto, pero enterar que por ahí yo mismo manifiesto, pero quizás no lo entiendo, pero es como que eres en este momento hace de la parte en donde yo me nutro de educación, así tanto como para hablar o como para llevar mi pensamiento, darle contexto, ¿no? Darle una contextura. Pero es real lo que decís, es verdad, yo necesito, soy consciente y quiero y busco también poder irme de educación, ¿no? Así que, y por lo que hiciste recién, por el curso en el cual vos me estás invitando, yo ya me siento bendecido porque... Bueno, vas a recibir una invitación así como la de hoy, vas a recibir una invitación, solamente tenés que hacer clic. Son los jueves a las 7 de la tarde. Sí. Pero si no podés verlo, después lo podés ver grabado. Y bueno, respecto a Alfredo... Genial. Y respecto de Alfredo, creo que la persona que te viste... Bueno, las cosas no pasan porque sí, ¿no? Pero es como la posición de Alfredo respecto del arte es casi como ideal para este proyecto. Porque te preserva también de los halcones. Alfredo, hablame de las fotos que estamos viendo. No, quisiera agregar una cosa, porque tiene que ver con todo esto y ahí te hablo de las fotos, ¿no? Pero que yo creo que Yamir está detenido en este momento, está haciendo todo esto desde una prisión de máxima seguridad, pero trasciende la cárcel y trasciende la villa. O sea, lo que queremos hacer acá es trascender
trascender el rol y el lugar que por ahí nos tocó de haber nacido en tal lugar y migrar hacia una cuestión de energía, de filosofía, de pensamiento a través del arte en una expresión más útil, digamos, o sea, algo útil a nivel personal y a nivel social, ¿no? Pero para mí Yamil trasciende completamente el tumbero, está bien, en este momento creo que estamos utilizando esa experiencia para transformarla en algo positivo. Fue una decisión que tomó él antes de conocerme y que yo lo estoy acompañando y que también él me motiva a mí en mis propios procesos como una motivación mutua, pero para mí trasciende las clases sociales, trasciende el género, trasciende la cárcel, o sea, para mí es realmente una deconstrucción a pleno y yo creo que nos agarra en un momento de madurez. Porque yo digo, o sea, que nos agarra en el momento justo esto, porque yo ya experimenté un montón de cosas en mi vida, claro, en relación a esto, un montón de cosas, y creo que Yamil también ya ha vivido un montón. Digo, no hace falta que... Estamos re baqueteados los tres. Nos agarra en un buen momento. Estamos re baquete los tres. No, y la pandemia de alguna manera funciona, yo creo que la pandemia nos da energía, o sea que la pandemia a muchas personas los ha quebrado y a nosotros nos da energía. ¿Cómo, Yamil? ¿Cómo, Yamil? ¿Qué habías dicho, Yamil, que no se escuchó? No, de que nos quedan un par de fichas, habíamos baqueteado los tres, nos quedan un par de fichas y tenemos que ser certeros, tenemos un par de fichitas nomás. No, tal cual. Claro, viste, no, para el tiempo justo, pues ya. Ahí volvió. Sí, bueno, porque ahí tiene una señal media compleja, ¿viste? También ahí poder hacer esto... Es genial, esto es genial. Es genial esto, la verdad que sí, la verdad que sí. Y de alguna manera, cuando después de los motines, a Yamil le hacen un confinamiento en una celda de castigo, que era increíble, o sea, tenía lo que yo te conté, Rodrigo, una televisión. Yamir, vos fuiste a la celda de castigo con un televisor de 42 pulgadas, ¿era? Sí. Bueno, con los electrodomésticos que se ven en el video, por ahí se ven, ¿no? Play, sí. Entonces, nosotros hacíamos estas videollamadas, ¿no? Yo estaba ahí como, bueno, nada, preocupado porque, digo, nada, la psiquis humana, estar confinado en un espacio de 1 por 1 y encima esa celda de castigo, tenía una rejita que entraba un poquito del 1 más, y Yamir se puso como que se mentalizó para crear. O sea, como que su antídoto era escribir la creación. Entonces hablábamos constantemente y era como un proceso artístico extremo. Yo, lo traté de acompañar lo máximo posible. A ver, después, bueno, nada, yo quiero que nos veamos en libertad, siempre lo hablamos, ¿no? Con Yamir, como que vivir en libertad. No te falta mucho, ¿no, Yamir? Porque creo que esta condena fue 2 años, con lo cual debes estar en 1 año más. Claro. Si Dios quiere, le pedimos un arresto mediante pulsera electrónica al juzgado. Bueno, me están haciendo los trámites, ¿no? Así que si Dios quiere, ojalá todo un poquito pueda servir para el atenuante, para que el juzgado pueda tener todo en cuenta y pueda brindarme arresto, ¿no? Arresto domiciliario, y si no me queda 1 año más. 1 año más. Para irme cumplido, 1 año más. Quiere decir que próximo, dentro de 1 año, estamos brindando ahí en... Sí. Nada, que me da chucho. Yo creo que sí. Ojalá.
¿Cómo? Te invito a un asado, lo hago yo. Dale, me muero. O sea, yo sé las cosas que hago por un asado. ¿No? La última vez que vi un asado fue hace 2 años y medio. Escuchen, chicos, bueno, no se vayan. Pero te decía, Rodrigo, para cerrar esa escena de la celda de castigo, estaba el televisor, o sea, estaba Yamir con todo su mono, con todas sus cosas. Era una escena extraordinaria, ¿no? A nivel visual, porque Yamir, tenías una bolsa con una marca internacional, la puerta golpeada, la puerta de chapa de la celda azul golpeada por no sé qué cosa. Había un agujero que yo vi después con el que te comunicabas con el de la celda al lado, ¿no? Había un agujero en la pared. Sí. Comunicaba. Y estaba que vivía en la celda al lado. Y estaba el televisor de 42 pulgadas y además vos tenés ese juego que no me acuerdo cuál, yo no soy bueno con esos juegos. La Play 4 PS4 Pro. Ah, buenísimo, yo estoy re en eso, ¿eh? Ah, sí, PS Plus. Pero pará, déjame contarte esta escena porque era, sinceramente, yo me acuerdo de lo que fue esa noche que hicimos ese Zoom, esas filmaciones, y fue un viaje por el cosmos, porque estaba Yamir ahí en la celda. De noche, no había prácticamente luz. Entonces, estaba la televisión con pantalla full que daba toda una luz azul a la celda impresionante, y además estaba la música del Play 4, que era una música como enigmática, una música que hacía como unos ruidos. Entonces de repente empezamos a jugar, o sea, prendió la luz del celular, yo empecé a grabar y empezamos a jugar con las luces del celular, con la luz del televisor, con la música, y era fue hipnótico. Para mí fue hipnótico de verdad. O sea, y yo creo que para Yamir también. Las imágenes las estamos viendo y son... hay mucho que hablar en estas imágenes porque hay una construcción de una... Es un San Agustín lumpérico, que algunos saben porque es una novela que le conté, es una novela. A ver, voy a ver si te la consigo, la novela en PDF, a ver si te la puedo mandar. Es una novela de Damiela Eltig, una escritora y artista de performance importantísima chilena, que trabajó en la década del 80, la transición de la dictadura de Pinochet a la actualidad, y ella es una novela sobre este cartel de neón en el medio de una plaza, y ella se enamora del cartel de neón. Entonces hay una cosa ahí de esas fotos que tiene que ver con es una especie como de monje y su cartel de neón, tipo hay una cosa muy futurista en esas imágenes, son imágenes muy fuertes. Bien, chicos, bueno, quédense. Mil gracias, Yamir. Estamos muy expectantes y te sigo viendo semanalmente. Y Alfredo, un placer. Alfredo, espero producto, espero que salga documental, que haya muestra, que ahora cuando todo se vaya normalizando, y ahí podemos hablar a ver si yo les puedo dar una mano en la transición al arte. Excelente. Pero muchas gracias, chicos. Love are not people. Tiembla el status quo de la sociedad paqueta. Tiembla la barreta. Porque el juicio de los bardes es un juicio muy duro. Gracias, Rodrigo. Por
este lugar. Para escribir y conversar.